Y ya tenemos la transcripción. Y bueno, aquí lo que hacemos es esto. Vamos a estudiar la derivación implícita el día de hoy. Y la parte teórica dice así: dada una ecuación que contiene a x y a y, conlleva una función implícita de x, de la forma f de x, y igual a 0, se puede hallar la derivada de y con respecto a x de la siguiente manera. Se debe derivar a ambos lados de la ecuación respecto a la variable x. Se deben de agrupar todos los términos que contengan a y' en un solo miembro de la ecuación. Se debe factorizar al y' y debemos despejar al y' de la ecuación. Aquí hay una observación válida desde el punto de vista teórico. El esquema, cuando hacemos la composición de las funciones y cuando derivamos la composición de funciones, que era la regla de la cadena, se derivaba la función de afuera con la derivada de la función de adentro. Si en vez de f de x colocamos y, que es lo que se hace aquí, aquí en vez de f de y, f de x se colocó la y. Resulta entonces que derivamos la función de afuera y multiplicamos por un y'. Es decir, si derivamos una función que dependa de y, donde y depende de x, entonces se debe de multiplicar la función restante por y'. Esa es la regla de la cadena. Entonces, en el ejemplo 1.6, vamos a ver esa parte aplicada. Entonces, vamos a ver la aplicación de cómo es que se deriva de manera implícita. Hay que tener en cuenta que estamos buscando un dy de dx, o sea, la derivada, la famosa y', eso es lo que andamos buscando acá. Pero hay un problema cuando nos definen de manera implícita la y con respecto a la variable x, y es que por el grado que tienen la y, yo no puedo despejarla. Yo no puedo dejarla solo en términos de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entrarle al proceso de derivación. Ah, por cierto, que eh, aquí para tener las reglas y que ustedes las puedan ir viendo. Entonces, vamos a hacer el proceso de derivación. Quiere decir que voy a tener que derivar al y a la 4, voy a tener que derivar a x al cuadrado y a la 3, tengo que derivar al número 2, tengo que derivar al pi y tengo que derivar a esta otra y. Si yo hago estas derivadas y me voy a las reglas de derivación, de allá a la 4 se va a comportar en primera instancia como la derivada del exponente. Es decir, bajo el exponente le quito 1 a ese exponente. Entonces aquí bajo el 4, le quito 1 a ese 4, pero como derivé con una variable y, inmediatamente y'. Más. Vea que tenemos x al cuadrado por y a la 3. La x al cuadrado por y a la 3 lo vamos a derivar con esta otra regla. Es la derivada del producto. La derivada del producto lo que me dice es lo siguiente. Yo voy a tener que derivar entonces el primer factor por el y a la 3 sin derivar. Más, ahora mantengo el x al cuadrado y voy a derivarme el y a la 3. Pero aquí me resulta algo interesante. La derivada del 2 y la derivada del pi en realidad es la derivada de un número. Dice aquí la regla que si yo derivo a un número,
su derivada es 0. Entonces esas dos desaparecen. Ah, y la derivada de la y es y'. Ahora sí, vea que me quedan dos derivadas por averiguar. Esta derivada y esta derivada. Entonces aquí mantengo por el momento 4y a la 3 por y'. La derivada del x al cuadrado es fácil. Bajo el 2, le quito 1 a ese 2 y para de contar. Pero la derivada de y a la 3 es la misma del exponente bajo el 3. Le quito 1 a ese 3. Pero como derive una y'. En este paso ya no tengo que calcular ninguna derivada, pero tengo que agrupar todos los términos que tengan y'. Aquí hay un y', aquí hay otro y', y este otro tiene y'. Tengo la gran ventaja que hay dos términos que están del lado izquierdo, entonces ellos van a mantener el signo. Y acomodo un poquito, aquí puedo poner el 3 de primero, x al cuadrado, y al cuadrado, por y', y le quito el y'. Y tengo uno que no tiene y', que está del lado izquierdo. Ese le paso al lado derecho. Recuerden que aquí siempre, delante de cualquier expresión o atrás de cualquier expresión, hay un número 1 siempre multiplicando. ¿Por qué los digo? Porque ahora lo que tengo que hacer es tomar a las y' y factorizarlas. Como las estoy sacando de cada una de sus componentes, entonces me queda solamente 4y a la 3 en el primer caso. Me queda 3x al cuadrado y al cuadrado en el segundo caso, menos el 1 del tercero y menos 2x a la 3. Como ando buscando al y' solito, entonces lo que hago es pasar a dividir todo este paréntesis al lado derecho, porque él está multiplicando. Entonces me queda y' igual a menos 2x y a la 3 entre 4y a la 3 más 3x al cuadrado y al cuadrado menos el número 1. Y entonces tengo que esta sería la respuesta que andamos buscando, esa forma de y'. Y ahí derivé la función y o la variable y de manera implícita, es decir, sin despejarla, pero obtuve su derivada. Ya se las paso por el chat de la reunión. Excelente, y llegó de manera nítida. Eso es muy bueno. Para revisar una cosa.
Perdón, pero es que era un mensaje del trabajo y mejor contesto de una vez para evitar problemas. Ok, entonces ahí tenemos ese primero de derivación implícita. Vamos a hacer el segundo caso de derivación implícita también. Hacerlo despacio, con calma. Y que vean ustedes que las reglas de derivación sí se pueden aplicar y que obtienen una respuesta, pero tiene que ser con mucha calma y con mucha tranquilidad. El poder observar paso a paso cómo es que se obtiene esa derivada y sobre todo no apresurar el cálculo. ¿Ok? Entonces aquí en esta dice calcule y' si la siguiente ecuación define a y como una función implícita de x. Entonces lo primero que tengo que visualizar es a quiénes tengo que dividir. A quiénes tengo que, no, derivar. No es dividir, es derivar. Entonces, yo siempre pongo ahí la función y vean que tengo que derivar aquí. Tengo que derivar acá. Tengo que derivar acá. Y tengo que derivar acá. En el primero tengo que derivar con la regla del producto. Es decir, con esta regla que es de acá. La regla del producto es la C. El factor primero derivado por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Entonces aquí tenemos 5x derivado por ya la 7, más 5x sin derivar por ya la 7 derivado. Esa sería la derivación de este producto. Ahora, la derivación del que sigue, cuidado, porque es una regla de la cadena. Derivo primero al logaritmo natural. Las reglas acá son claras y me dicen lo siguiente. La derivada del logaritmo natural es 1 entre x. ¿Ok? Entonces ahí aplicamos esa regla. Sería 1 entre y a la 3. Como es una cadena, entonces tengo que derivarme al y a la 3. Pero el y a la 3 lo derivamos con la regla del exponente, este que está aquí de primero. Bajo el exponente le quito 1 al exponente. Entonces bajo el 3 le quito 1 a ese 3, pero como derivé una y, inmediatamente tengo que poner y'. Igual a. Aquí tengo que derivar 9 por x. La derivada de cualquier número multiplicada por solo la variable x sigue esta regla. Cualquier número multiplicado por la variable x es el mismo número. Entonces aquí en este caso sería 9. Porque la derivada de la x es el 9. Es 1, entonces me queda solamente el 9. Más esta también funciona. Esta derivada funciona también como si fuera la de una sola variable, pero en vez de Multiplicamos quedar por y'. por exactamente y'. En vez de por 1, queda por y'. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, Dígame, me perdí un toque al principio donde empezó. ¿dónde se perdió? ¿En qué parte? ¿En la parte amarilla? ¿En la parte gris? Que la derivada de la parte gris es esta. En la parte En gris, la era. parte rosada y la parte verde. En No, en la la parte parte, gris. ajá, Ok. pero era. En la parte gris No la que, esto es una regla de la cadena. Primero tengo que derivar al logaritmo natural. Entonces, la regla de derivación del logaritmo natural es esta que está aquí. Saco la derivada del logaritmo natural como 1 entre x. Entonces sería aquí 1 entre y a la 3. Luego tengo que aplicar
derivación sobre el y a la 3. La derivación de y a la 3 es con la derivación del exponente, que es el que está aquí, con asterisco en rojo. Esa derivación es bajo el exponente, le quito 1 al exponente. Entonces bajo el 3, le quito 1 a ese 3. Entonces 3 ya al cuadrado, pero tengo un problema. Estoy derivando un y, no una x. Por eso tengo que poner inmediatamente el y'. En derivación implícita, toda derivada que no sea x, tengo que ponerle el prima a esa variable. En este caso, al y tengo que ponerle inmediatamente el y'. ¿Se te aclara la duda? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Ya, y ahora sí, ok. En la parte amarilla, si ustedes notan, tenemos un problemazo. Y es que tengo que calcular todavía esta derivada y tengo que calcularme esta derivada. La derivada de 5x, bueno, ya vimos que esa es la regla de la constante. 5, profe. 5, ¿verdad? Es la e. Entonces en la regla de la constante me queda 5. Y a la 7 más 5x por. Ya la 7 derivado es la derivada del exponente, es decir, bajo el 7, le quito 1 a ese 7, pero como derivé un y, y'. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, ok. Ahora, noten que aquí puedo juntar estas cosas. A ver, este y cuadrado puede morir con 2y de abajo para que me quede solamente un y. El 3 lo puedo multiplicar por el 1 y mantengo al y'. Vea que el producto lo hice aquí. 3 por 1, 3. Mantiene el Y' anaranjado, ¿verdad, profe? El anaranjado lo mantengo porque no puedo eliminarlo, no lo puedo simplificar. El y' sigue ahí sobreviviendo. El 9 me mantiene y el 4y' también se mantiene. En este punto ya no tengo que calcular ninguna derivada. Tengo que agrupar. Voy a tener que agrupar a la y' del lado izquierdo. Aquí tengo un y'. Aquí tengo otro y'. Y aquí tengo otro y'. Tengo 3 y'. Tengo la gran ventaja que tengo 2 del lado izquierdo. Entonces se van a quedar con el mismo signo. Yo voy a multiplicar aquí 5 por 7 para que sean 35. X y a la 6 por el y'. Me queda 3 entre y por el y', que estaban del lado izquierdo. Pero noten que aquí tengo un más 4y', entonces pasa como menos 4y'. Profe, ¿y qué pasó con el 5Y7? Aquí viene la respuesta. Los que no tienen y', los vamos a agrupar al lado derecho. Ya tengo un 9 del lado derecho. Y ese 5y a la 7 lo paso restando. Ahora, este y', este y' y este y' lo puedo factorizar. Aquí mantengo 35, x y a la 6, menos 3 entre y, menos 4 igual a 9, menos 5 y a la 7. Todo esto que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, ya la y' la logré calcular. Sería 9 menos 5 y a la 7, entre 35 x y a la 6, menos 3 entre y, menos 4.
Ahí queda, profe. Ahí queda. No puedo hacer nada más. Ok, Es una derivación implícita. muy interesante. Exactamente. Y ahorita vamos a ver en dónde es que se aplica en realidad. Vamos a pasarles acá la información. Hola Fabricio, no he pasado lista. La lista la paso ahora cerca de las 8 de la noche. Recuerden que el día de hoy tenemos portafolio, para que no se estresen. Ejemplo 1.7. El ejemplo 1.8, ahora sí, es el por qué se hace todo esto. Y es por lo siguiente. Es porque aquí caemos ya en la variable tiempo, que ustedes saben que el tiempo nosotros no lo podemos manipular. Él es variable independiente per se. Entonces, la X ya no es la variable independiente. Vamos a tener un X' cada vez que derivamos. Y aquí nos lo aclaran muy clarito. X' es d de X, d de T. Y vamos a tratar pues de encontrar la derivada de la X. Profe, pero va a Entonces, ser, digamos, perdón, va a ser sí, prácticamente lo mismo, nada más que con X. exactamente, la X ahora se convierte en la Y, porque es una variable dependiente. La función de independiente por características propias de ellas es el tiempo. En el universo la variable independiente siempre es el tiempo. Entonces aquí vamos a trabajar ya la X como una función que depende del tiempo. Esta otra, en vez de escribir 2 entre t, vamos a escribir 2 por t a la menos 1 para verlo como la derivada de un exponente. Aquí tenemos en de x al cuadrado menos el x por t. Entonces aquí voy a derivar esta expresión. Profe, Voy a tengo una derivar duda. esta expresión y esta expresión. Dígame. ¿Por qué 2t T a la menos menos 1? 1. Porque a mí me gustan ver estas cosas. En vez de derivarlas como una fracción, como tiene solo una variable, lo que hago es pasarlo con exponente negativo al numerador. Y de ahí ya sale entonces 2t a la menos 1. Ya aquí en esta parte, entonces ahora sí, puedo derivar como si fuera un exponente y no solamente como si fuera una fracción. Porque si yo derivo con la regla de la fracción, que es esta que está acá, se las voy a marcar. La regla de la fracción es todo esto. Ven que es un trabajo muy laborioso. Es más fácil trabajar con la derivada del exponente, que es esta que está acá. Mucho más fácil y mucho más directo. ¿Se comprende la idea? En vez de trabajar con todo lo del lado D, vamos a trabajar con la primera del lado izquierdo de las derivadas de las funciones elementales. Ok, sí, Para profe, ya entendí. no tener que arrancar, Ujú. como arrastrar tanto procedimiento. Sí, por eso es el menos 1, porque allá Por eso, en la otra fórmula estaba el menos 1. exactamente. Ahora sí, vamos con esta. Esta que es, esta primer derivada, tengo que derivar primero ese exponente. Entonces lo bajo, le quito 1 a ese exponente. Me queda la 1. Y tengo que hacer inmediatamente por la derivada de lo que está dentro. La derivada de la x, x', y la derivada del t va a ser un número 1. Entonces ahora sí, todo esto que estaba ahí, ya lo derivé
con las reglas correspondientes, es decir, bajo el 2, le quito 1 a ese 2, y luego derivo a la x, sería x', y la derivada de la t sería 1. Ahora necesito derivar esta expresión. Esa es la regla del exponente. Entonces, bajo el exponente, lo multiplico por el 2, pero a ese exponente le voy a quitar 1. Entonces, menos 1 en realidad son menos 2. Para de contar. No pongo la derivada de t, porque la derivada de t es 1. Él es la variable independiente. Entonces aquí no hace falta hacerle mucha bulla. La derivada que sigue, la derivada del sen x al cuadrado. Entonces, primero sería la derivada del sen. La derivada del sen, de acuerdo con, Coseno, profe. es el coseno. Sí, señor, aquí está. Es este que está acá. La derivada del sen es el coseno. Entonces sería igual al coseno de x al cuadrado. Pero resulta que vamos a derivar también a un x. Entonces, como está al cuadrado, bajo el 2, 2x. le quito y recuerden el x', X'. ¿verdad? Ese a la fuerza tiene que ir ahí. Menos. Ahora tengo la derivada de un producto. La derivada del producto, recuerden que esto es todo un proceso, ¿verdad? El primer factor derivado por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Entonces, tendríamos que escribir la derivada del primer factor por segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Ay, mira. Es que aquí está con todas las formas, hay que quitar eso ahí. Porque no todo lo que interpreta como forma es forma. Ahora, voy a analizar lo siguiente. Yo tengo toda esta expresión que multiplica un paréntesis. Entonces, toda esa expresión va a ir multiplicada por el x' y toda esa expresión va a ir multiplicada por el número 1. Entonces, vea que se me va a expandir. Aquí voy a tener 2x menos t por el x' menos 2x menos t. Por el número 1 sigue siendo 2 menos x, 2 por x menos t. Aquí hago la operación. 2 por menos 1 son menos 2. Y el t lo bajo. Aquí voy acomodando. Aquí sería 2x coseno de x al cuadrado Profe, por el x'. Sí, aquí en esta multiplicación, digamos, sí, el menos 2 sí, sobre t a la 2, arriba estaba sí. menos, lo baja uno positivo. Exactamente. Aquí lo que hicimos fue trabajarlo como un exponente ya positivo. Ok. Porque ya no lo tengo que derivar. Ya sé que me dio eso. Entonces me queda 2 entre t al cuadrado. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Y aquí tendríamos menos. La derivada de la x es x'. Como tengo un menos delante del paréntesis, voy a cambiar los signos de todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí sería x' t menos la derivada de la t es 1. Entonces me queda solamente el x. Y aquí tenemos la derivada. Voy a juntar los x'. Tendría que traerse el coseno también con prima. Exactamente. Entonces aquí tendríamos que traernos también a este y a este otro. Si lo junto ahí, entonces voy a quedarme 2 x menos t por el x' que está al lado izquierdo, no cambia. Pero el 2x coseno de x al cuadrado, que está del lado derecho,
cambian al lado izquierdo. Aquí me queda, bueno, una vez que tengo eso, entonces me ubico los que no tenían X', que era este término y este otro término. Aquí mantengo el menos X. Aquí pasa a sumar el X menos T. Y aquí pasa a sumar el 2T al cuadrado. Una vez que los tengo ahí, lo que hago es factorizar al X'. Me queda 2 por X menos T. Menos 2X coseno de X al cuadrado. Más el T. Igual a menos X más 2 por X menos T. Más 2 entre T al cuadrado. Una vez que los tengo ahí, entonces lo que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda entonces que el X' es menos X más 2X menos T más 2 entre T al cuadrado. Profe, Todo ese menos X que puso al principio, ¿de dónde es? es el verde que está aquí al final. Ok. Ok. Y una vez que los tenemos ahí, entonces hacemos pues la división. Con 2X menos T menos 2X coseno de X al cuadrado más el T. Y entonces aquí esa sería la respuesta. Ah, caramba. Me tapó el X al cuadrado. Me tapó el 2. Entonces aquí. Creo que una consulta. Dígame, Ese 2 de T a la 2, ¿de dónde salió? El que está abajo, ya en la... del verde. Ah, ok. Sí, viene de aquí. De ese verde y ese verde venía de aquí. Multiplicar 2 por menos 1, menos 2. Y T cuadrado lo bajamos. T a la menos 2 lo bajamos para que fuera T cuadrado. Ok, gracias. Ok. A ver si ahora sí no me lo tapa. No me lo tapa. Excelente. Entonces ahí tenemos el X' y este ya es un cálculo exquisito por experiencia, en donde ya la variable X no es la variable independiente, la que es independiente es el valor de la variable tiempo. Y ya se lo paso por el chat de la reunión. Es el 1.8. El ejemplo 1.9. Y es otro de esos. O el ejemplo opcional, ¿verdad? Es uno de estos también que tiene que ver con el hecho de que ya la variable independiente no es la X, sino que es el tiempo.
Ya que aquí ya me definen claramente de R de T. Porque tenemos al T, al tiempo ahí presente. Entonces, tomando en cuenta eso, voy a tener que derivar un X. Tengo que derivar un producto. Y tengo que derivarme un R a la 3. Entonces aquí bajo el 2. Le quito 1 a C2 y derivo al X. Menos. Ahora derivo el T, sería 1. Mantengo el Y. Ahora mantengo el T. Me derivo al Y. Y ahora derivo el R a la 3. Bajo el 3. Le quito 1 a C3 por el R'. Vean que la pregunta del $1.000.000 es esta de R de T, es el R'. Entonces debo de concentrarme en dejar despejada al R'. Y solamente al R'. Aquí puedo acomodar un poquito, 2x, x'. Puedo cambiar los signos del paréntesis por el signo menos, entonces me queda menos y, menos t por y', igual a 3r² por el R'. Y ahora sí, este está multiplicando, o él va a pasar a dividir a todo lo que está del lado izquierdo. 2x por x', menos el y, menos el t por el y', y todo dividido por la expresión 3. Ah, sí es cierto. 3 R². Ese es mi R'. Ya ahí le di la respuesta que me estaban pidiendo. Ahí tengo el R', que era lo que me estaban pidiendo. Y ahora lo que hago es, se los recorto y se los paso por el chat de la reunión. Y listo. Ok, denme un chance porque hay un mensaje en el Teams. Ok. Después de eso, viene esta parte de acá, que es la interpretación geométrica de la derivada de una función real. Esto ya tiene que ver en realidad con lo que vamos a hacer con las derivadas. Las derivadas en realidad se calculan para algo. Y aquí nos vamos a tener una idea de para qué es. Aquí veremos la interpretación de la derivada de una función a nivel local. En primera instancia, se aborda la introducción al tópico de la recta tangente de una curva en su punto. Y más adelante se profundiza en este tópico y en aplicaciones más específicas de la ingeniería, tales como el estudio de las tasas de cambio y la optimización. Entonces, vamos a ver la derivada como pendiente. Dice la parte teórica, sea f una función derivable en x igual a el valor de la pendiente de la recta tangente no es más que el f' evaluado en el punto de estudio en A. Lo podemos llamar como y' de A o como d de f de A de dx. Se interpreta que como la pendiente de la recta tangente a f en el punto A, f de A en el punto de tangencia. Nota, la recta tangente aproxima de manera local a la curva y igual a f de x en el punto de tangencia. Entonces aquí tenemos la recta o la curva y igual a f de x.
es toda esta que viene aquí. Aquí nos está interesando solamente A en la variable X o en el eje X. Es ese punto que está ahí. Ese A va a tener pues su valor f de A. Entonces este punto es el A, f de A. Ese es el punto de tangencia. Quiere decir que si yo trazo una línea recta que toque a la curva solamente en ese par ordenado A, f de A, entonces en ese momento tenemos a la recta tangente. ¿Quién es la pendiente de esa recta tangente? Pues la derivada de f evaluado en el punto A. Esa va a ser la pendiente de esa recta tangente. Quiere decir que existen millones de rectas tangentes cubriendo a la función. ¿Por qué? Porque cada punto que yo evalúe, cada valor de x que yo evalúe en el f', me va a dar un valor de pendiente totalmente diferente. Algunos positivos, otros negativos. Y viene el primer ejercicio, que viene con un grafiquito para ver cómo es la cosa. Dice, considera la gráfica de la función con criterio f de x igual a raíz cuadrada de 3 menos x. Y L es una de sus rectas tangentes, tal y como se ilustra a continuación. Entonces aquí, en teoría, aquí en este punto tenemos el par ordenado 2 para la x, 1 para el y. Este va a ser mi A y este va a ser mi f de A. Dice claramente la pregunta, determine la pendiente de la recta L. Entonces yo tengo la función f en la forma raíz cuadrada de 3 menos x. Debo calcular f'. La derivada de la raíz cuadrada es 1 entre 2 veces la raíz. Quedaría ahí si solamente fuera x. Pero en nuestro ejercicio es 3 menos x. Entonces la derivada del 3 es 0 por ser constante. La derivada de la x es 1. Y con el menos me queda pues menos 1. Entonces a la f' aquí de x, si yo multiplico horizontalmente, voy a tener 1 por menos 1, sería menos 1. Entre 2 raíz cuadrada de 3 menos x. Si yo evalúo esa derivada en el punto 2, porque el valor de A es 2, me queda menos 1 entre 2 raíz cuadrada de 3 menos 2. Vamos a ver cuánto da ese f' de 2 en la calculadora. Ese cálculo lo podemos sacar ahí en la calculadora. Sería la fracción. Bueno, menos 1 y 2 raíz cuadrada de 3 menos 2. Menos 1/2. Menos. Y este sería el valor de la pendiente de la recta L, que es tangente a ese par ordenado a la función. Es menos 1/2. Si ustedes notan, está pegando con la parte teórica, porque vea que la pendiente, la recta tangente, la recta L,
es descendente, es decir, es de pendiente negativa. Y listo. Ahí tenemos el valor de la recta, de la pendiente de la recta tangente a partir de una derivada. Para efectos prácticos, ya en la física, las derivadas también se ven como la velocidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el mejor comportamiento de un flujo eléctrico en un cable, lo que hago es calcular la derivada en un punto del proceso y ahí me fijo cuál es la velocidad que está teniendo el flujo eléctrico en ese punto. Si el cable no es apropiado, va a recalentar y podríamos tener problemas. De ahí salen entonces el código eléctrico de construcción, sale código sísmico, sale la determinación de las velocidades máximas en una autopista o en una carretera. Sale también cuáles deben de ser los peraltes presentes para evitar que los vehículos se salgan de la carretera y todos ese tipo de situaciones. Dígame, a ver. Cuando les cause más ansiedad. Dígame. No hay precios. Hay un micrófono abierto. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? No. Ok. Entonces, para ver. Ah, bueno. Ah, bueno, ya se los compartí. Excelente. Ah, bueno, voy por el ejemplo 1.10. El 1.9, vamos a hacer el 1.10 de estos de rectas tangentes. Este también lo podemos ver como una aplicación desde el punto de vista práctico. Dice el ejercicio 1.10. Determina el punto de la curva de ecuación y igual a x a la 3 menos 3x más 1, donde la pendiente de la tangente a la curva sea igual a 9. Ok, aquí ahí tenemos un primer cálculo. Eso significa que, bueno, la pendiente. La pendiente tiene que ser igual a 9. La pendiente la quieren igual a 9. Y además, se pide que la tangente sea horizontal. Entonces son dos casos distintos. Un primer caso donde quieren que la pendiente de la recta tangente sea igual a 9. Y el otro caso donde quieren que la pendiente de la recta tangente sea horizontal. Pero para que sea horizontal significa que esa pendiente es 0. Se comporta como una función constante. Totalmente planita, 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 planita. Ambas tienen que ver con la derivada de la ecuación. Entonces, no hago nada planteando solamente eso. Entonces, lo que agarro aquí por aparte un momentito es calcular la derivada de esa y. En este caso, y igual a x a la 3 menos 3x más 1. Y me calculo el y'. Bajo el 3, le quito 1 a ese 3. La derivada de la x es 1 y la derivada del 1 es 0. Y ese y' va a ser la pendiente de esas rectas tangentes. Entonces, quieren un primer caso que la m sea 9. Si la pendiente es 9, quiere decir que me tengo que averiguar cuándo 3x al cuadrado menos 3 sea igual a 9.
Esta es una cuadrática, entonces yo perfectamente puedo pasar el número 9 a restar. Y sí, que tengo 3x al cuadrado menos 12 igual a 0. Como solo ando buscando puntos donde ocurran esas situaciones, que la pendiente sea 9, que en este caso sería resolver la cuadrática 3x al cuadrado menos 12, vamos a buscar cuáles son los x. Entonces, negativo, 2. Para esta, para la calculadora de gris es menú o mode 5, 3. Ahí vamos a tener la cuadrática, donde el x cuadrado está acompañado de un 3. No hay variable x, eso es 0. Y el que está sin variable es menos 12. Entonces dice que una solución es el número 2. Y también me dice que la siguiente solución es el número menos 2. Pero recuerde que son puntos, son pares ordenados. No hago nada más con el valor x. Porque me están pidiendo determine el punto. Entonces, ¿qué hago? Pues esos valores x los voy a sustituir en la ecuación de la curva original, la que tenía x a la 3. Antes de derivar, menos 3x más 1. Donde voy a sustituir el valor x por el número 2. 2 a la 3 menos 3 por 2 más 1. Aquí voy a calcularlo. Voy a decir menú 1. Entonces serían 2 a la 3 menos 3 por 2 más 1. Esos son 3. El y2 entonces ahora sería menos 2 a la 3 menos 3 por menos 2 más el 1. Vamos a ver cuánto me daría eso. Esto es tanto como Menos uno, creo, profe. da menos 1. Todo mi medio 15, no sé si estoy mal. Pusiste los paréntesis así. Sí, No, con paréntesis me da menos 1. voy a verificar. Verifícate a ver. Entonces, este primer par ordenado, donde la pendiente es 9, sería el par Profe, con permiso. 2,3 y el otro sería menos 2, menos 1. Dígame. Hoy hay portafolio. Sí, señor. Ok. ¿Y hasta cuándo está habilitado? Hasta hoy es jueves, hasta el sábado a la medianoche. Ah, ok, 48 horas. perfecto. Gracias. Sí, ok. Y al compañero que le he dado 15 ya logró verificar. En eso estaba, profe. Ok. Y ahora hay que hacer lo mismo, pero ahora cuando la pendiente vale 0. Profe, va a haber otro ejemplo de ese, es que no me queda muy claro. Sí, pero lo que me preocupa es si esto los está enredando, no me sirve para efectos del portafolio. El portafolio de hoy sale esto, No, para el siguiente. ajá, Sí, igual, bueno, profe, yo siempre lo vuelvo a estudiar y repasar con el video, pero sí, no me queda así como muy claro. ok. Bueno, voy a plantear para el pendiente 0. Entonces la derivada es 3x al cuadrado menos 3. Pero le voy a preguntar cuándo es 0. Entonces aquí resuelvo solamente
esa cuadrática con esos valores numéricos. Recuerden que sería home, signo negativo, 2, 2. El A está acompañado, si el A es que acompaña el X al cuadrado es el número 3. No hay X, es el número 0. Y el número solito sería menos 3. Dice que una solución es el número 1. Y la otra solución es el menos 1. Recuerden que en el plano cartesiano, cuando me preguntan por puntos, son pares ordenados. X, Y. Donde la X ya la encontramos, necesito el valor de Y. ¿Quién me da el valor de Y? La función. Sustituyendo. Aquí cuando me dicen que Y es X a la 3 menos 3X más 1, debo sustituir la X por el número 1 en el primer caso. Y por el número menos 1 en el segundo caso. A ver qué me dan las cosas. Esos cálculos me dan algo. Y hago menú 1 para salir del modo cuadrático. Borro y entonces aquí tendríamos 1 a la 3 menos 3 por el número 1 más el 1. Eso me da menos 1 en el primer caso. Entonces el primer valor de Y es menos 1. El par ordenado o el punto sería el par 1, menos 1. Porque yo ando buscando dar la respuesta en la forma X, Y. Recuerden que los pares o los puntos de tangencia son de la forma A, F de A. Bueno, me falta encontrar cuánto vale el segundo valor de Y, donde la X la hemos sustituido por el valor menos 1. Entonces aquí simplemente menos acá y menos acá. Dice que el resultado son 3. Entonces aquí el par ordenado sería menos 1,3. O el punto de tangencia donde la recta tangente va a tener un valor de 0 porque es constante, es en menos 1,3 y en 1, menos 1. Y pendiente 9 va a ocurrir cuando esté el par ordenado 2,3 y el menos 2, menos 1. Y para de contar. Aquí, desgraciadamente, en esta parte de las rectas tangentes, debo de tomar en cuenta que son pares ordenados, son de la forma A, B, X, Y. No basta con escribir nada más el valor de X. Tengo que buscar también el valor de Y, sustituyendo la X por el valor numérico obtenido para encontrar la Y. ¿En dónde? En la función. Aquí esta parte son simplemente pues sustituciones para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Voy a pasarles la información por el chat de la reunión. Ya llegó. Este es el 1.10. El ejercicio 1.11 es un ejercicio clásico. En estas estructuras de rectas tangentes y sí, en este momento estamos con tangentes.
Dice, considere la gráfica de la curva de ecuación y igual a x menos 1 al cuadrado. Ok, aquí tengo la función. La recta L dice que es tangente a la curva en el punto A, B. Aquí va a pasar algo parecido. Este punto está formado por el par ordenado A y por el par ordenado B. La gran pregunta es que hay que determinar las coordenadas del punto A, B. Vean que la recta L me dieron cuál era ya la ecuación. Esa es la forma estándar de una ecuación en línea recta, pero no me sirve como está. Necesito despejar a la variable y. Entonces lo que hago es que paso a sumar el 2x y paso a restar al número 3. En esta forma yo sí puedo encontrar cuánto es el valor de la pendiente. M de x más b. La pendiente de esa recta tangente L es un valor de 2. ¿Ok? Pero para Profe, poder encontrar, sígame, Pregunta, ¿qué significa MX? es la forma estándar de una línea recta escrita en la forma de pendiente, M de x más b, donde M es la pendiente y B es la intersección con el eje Y. Esa es la forma general. Donde M es la pendiente. Y pues B es la intersección con el eje Y. Y la B sería la X. No, solamente se trabaja cuando se ocupa o cuando me Eso preguntan. ¿Ok? eso es lo, El eso es B lo que por me llama. el B por en lo general no lo volvemos a ver. ¿Y la X qué significa entonces, profe? La X es la X corriente, pero aquí no están preguntándome o no me están diciendo que encuentre la X a partir de esta recta tangente, porque me están pidiendo nada más es el valor de las coordenadas del punto A, B, pero A, B va a cumplir con toda frialdad con la función. Ya que aquí la función es y igual a x menos 1 al cuadrado. Ese par ordenado sí se va a cumplir ahí, pero no necesariamente se cumple en la recta tangente. El ideal es que sí se cumpla, pero no sabemos. Por el momento, lo único que podemos hacer es agarrar la función igual x menos 1 al cuadrado, calculo la derivada, es decir, bajo el 2, le quito 1 a ese 2, la derivada de x es 1 y la derivada del 1 es 0, no hace falta escribir ninguna de las dos. Y esta va a ser la pendiente de todas las líneas tangentes. ¿Ok? Pero en términos de la recta L, el punto es el A, B. Entonces, si la X es A, la pendiente de esa recta L en términos de A va a ser A menos 1. Esa es en la forma de A. Pero la pendiente de la recta tangente L por ecuación vale 2. Entonces, esto va a tener que ser igual a 2. Porque el valor numérico de esa recta tangente, su pendiente es de 2. Entonces vean que aquí puedo encontrar por medio de una ecuación cuánto vale el A. Tengo 2 a menos 1 igual a 2. Si yo paso a dividir este número 2 a este número 2, su división da 1. Si paso a sumar al número menos 1, estoy pasando a sumar a este, para acá, me queda 1 más 1. 1 más 1 son 2. Mi A vale 2.
Ok. Y si el A vale 2, necesito encontrar cuánto vale el B. ¿Dónde calculo el B? Con la función. Si A vale 2, este es el valor del X. El Y asociado va a ser 2 menos 1 al cuadrado. Eso es 1. Entonces mi B vale 1. Entonces esto es 2,1. Que si vemos la parte gráfica tiene cierto sentido, ¿verdad? Vean que el A está muy corrido hacia al lado derecho y vean que el B está subidito con respecto al eje Y. Tiene una cierta lógica haber encontrado los valores 2,1 para ese par ordenado. Vamos a hacer lo nuevo. Para pasárselos por el chat de la reunión. Y ahí se fue. Ok. Viene este otro tema, pero creo que ya vimos 2 temas y me parece que eso es suficiente para efectos de un día de portafolio. Entonces, este tema, recta tangente y recta normal a una curva, lo vamos a abordar en semana 10. No, en semana 9, perdón. Es en semana 9. 7, 8, 9, sí, semana 9. Y eso sería 7, 8, el 18 de julio. Para no confundirlos para efectos del portafolio. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a detener la grabación ahorita.